Buen día. Buen día, Buen día. ¿Cómo va? ¿todo bien? ¿Y vos, Marcos? ¿Todo bien, por suerte? Bueno, arrancamos. Buen día para todos. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. Buenísimo. Bien, el tema que nos reúne hoy es Web Service. Vamos a ver dos tipos de implementación de Web Service. La primera va a ser SWAP y la segunda va a ser de GraphQL. Y bueno, después en la próxima clase que tengamos, que tengan con nosotros, de la parte práctica, vamos a ver REST y con eso ya finalizaríamos todo lo que es la práctica.
Según el calendario que acá nos había mandado Diego, bueno, hoy es la clase de Web Service, los dos primeros que vamos a ver. Y después la próxima tienen una clase de repaso con él, entiendo. Y el siguiente miércoles, el primero, ya sería el parcial. No sé si estaban al tanto de eso, pero bueno, por las dudas se los menciono. Bien, bueno, arrancando con lo nuestro. Sí, a ver, Roberto. Una pregunta, ¿son dos parciales? Porque no tenemos calendario, nada. No, es un parcial nomás. Ah, gracias. Es un parcial, la nota deriva del parcial y bueno, después del trabajo práctico para la cursada. ¿Alguna otra duda respecto a esto? Seguro, sí, ahí lo Marcos, que... perdón, Marcos, disculpa, Sí. ¿qué fecha me dijiste en el parcial el miércoles? El primero El de primero. octubre. Entre medio de los finales, ok, listo. Sí, y bueno, la próxima clase de repaso para el parcial. Y bueno, ahí Mateo ya respondimos la fecha, primero de octubre, tenemos acá. En principio, no sé si habrá paros o algo, cómo está la situación, pero bueno, eso ya igual después dirá Diego bien. Bueno, continuamos con nuestra parte. Web Service Swap. De esto de Swap, este año lo vamos a acotar un poco a lo que tenga que hacer en la práctica. Está pensado solamente que hagan un cliente. Después yo les expondré un servidor para que consuman algunos datos, pero no mucho más que eso. Ya después con GraphQL vamos a completar un poco lo que es Web Service con algo un poco más actual. Bien, bueno, definiciones de Web Service. Bueno, traducción es un servicio web, es una aplicación de tipo multiplataforma, distribuida también. No se va a limitar solo, digamos, a un lenguaje o un sistema. Lo vamos a poder tener en cualquier sistema o lenguaje y también lo vamos a poder distribuir. Bueno, un web service, según la definición, es una aplicación que puede ser descripta, publicada, localizada y también invocada a través de una red. Bien, como ya más o menos lo que vinieron haciendo con gRPC, bueno, aplica para esto también. Bien, lo vamos a tener entre aplicaciones y sistemas para lo que es comunicación, intercambio de datos. Y bueno, este intercambio de datos y comunicación se va a poder dar mediante protocolos y estándares tales como XML, HTTP, etcétera, ¿no? Según el protocolo y el estándar, bueno, entre web service se puede implementar bajo alguno de ellos y con eso lograr el intercambio de datos o comunicarse. Y como habíamos mencionado, son independientes de lo que es el sistema operativo y el lenguaje de programación. Mientras se puedan comunicar e intercambiar datos en los protocolos y estándares más comunes, en este caso XML, HTTP, JSON o lo que sea, y los soportes, el sistema operativo y el lenguaje de programación van a ser independientes de donde lo tengamos implementado o deployado
a los servicios web. Y también, bueno, de la parte cliente, también podríamos tener, como vimos en gRPC, implementado un cliente en un lenguaje y el servidor en otro. No sé, el cliente está corriendo en Windows y el servidor en Linux, y se comunican perfectamente si cumplen con los mismos protocolos y estándares. En lo que respecta a SOAP, es ya un protocolo bastante viejo de implementación de web service. Son siglas que significan Simple Object Access Protocol, o en español, protocolo simple de acceso a objetos. En este caso, bueno, simple lo fue en su momento, entre comillas, pero hoy en día es, ahora vamos a ver, no tan simple. Bien, este protocolo nos proporciona un mecanismo estándar de empaquetar mensajes y comunicarlos a través de Internet. Bueno, los mensajes que se manejan en SOAP son basados en XML, en lugar de, por ejemplo, ustedes ya están más acostumbrados a lo que es REST con JSON. Con SOAP todo se maneja por XML. En lugar de un JSON mandas un XML con la estructura que después vamos a ver cómo se definen en SOAP. Y la respuesta también viene en XML. Bueno, al estar basado en XML permite validación XSD, que bueno, es un esquema donde vos tenés definido cómo va a ser la estructura de tu XML, qué atributos tiene, tipos de datos, etcétera, cuáles son obligatorios, cuáles no. Todo eso se define bajo este esquema XSD, y cuando vos envías o recibís mensajes SOAP, tenés la posibilidad de validarlo contra un esquema XSD. Bueno, además de lo que sería esta, digamos, mensajería simple, con SOAP también puedes hacer RPC, llamados procedimientos remotos, y también intercambiar documentos, entre otras cosas. Bien. Bueno, funciona bajo la arquitectura cliente-servidor, donde vamos a tener una parte cliente, un cliente SOAP, la parte del servidor, donde va a estar implementados los servicios que expone el web service, servidor SOAP, y lo típico, ¿no? Con el cliente vas a mandar un request SOAP, que es un XML con la estructura que define SOAP. Eso lo recibe el servidor, lo procesa, en el medio hará otras cosas como llamar a una base de datos, no sé, consultar algún archivo del disco, llamar a otro web service o lo que sea, según el servicio que se invoque. Y bueno, cuando ya tiene la respuesta, envía esa respuesta también en un XML de SOAP con, bueno, los datos que solicitó el cliente en el request. Todo en XML también. Bueno, como vemos acá, tiene toda una estructura el XML. No puedes mandar un XML cualquiera. Tiene que cumplir con la estructura que espera SOAP. Y tenemos una primera parte que es el envelope, que esto te indica el inicio del mensaje SOAP. Después es una parte, un nodo header, que acá, bueno, este header se usa para incluir información acerca del mensaje y por lo general para enviar datos de autenticación. Y bueno, después este es el body, donde ya tenés los datos del mensaje, qué servicio estás invocando y los parámetros
de entrada de ese servicio y el valor de cada parámetro. Acá tenemos un ejemplo de un request de swap con el envelope, el header y el body. En el body acá, bueno, se invoca un servicio de delete curso y se le pasa el ID. Esto es, digamos, un ejemplo bastante simple. Después tenés atributos que vos le podés mandar cuando declarás el envelope. Bueno, por ejemplo, alias para los tags y demás. Y bueno, response también. Empieza con el envelope, tenés un body, la estructura de respuesta, en este caso es un delete curso response. Y bueno, acá se simula que el curso que se quiso borrar no existe. Bien. Puedes definirlo así con una respuesta ya armada o que el swap responda la respuesta por default de los errores. Bien, ¿hasta acá alguna consulta, alguna duda? Por ahora no. Bien. Bueno, una característica de Swap es esto, WSDL. Son siglas también. Significa Web Service Description Language y, bueno, en español, lenguaje de descripción de servicios web. Y es básicamente un archivo XML con toda la información del web service. Bien, es una notación para describir un servicio web y contiene, entre otras cosas, las más comunes son qué servicios dispone este web service. Por ejemplo, el de los cursos que vimos recién, podrías poner el delete curso, el add curso, modify curso u otros métodos que expongas o servicios. Además de eso, bueno, te dice qué parámetros de entrada y salida tiene cada servicio. O sea, qué es lo que va a aceptar en el request, qué parámetros vos le puedes mandar en el request y qué estructura te va a responder también, que sería la salida, con sus parámetros. También, bueno, te dice los endpoints que expone el web service, puertos y mucha más información. No todos tienen por ahí, sí, en la misma estructura o tienen toda la información, pero comúnmente estos datos seguramente los tienen. Y acá yo les puse un ejemplo real del servicio que era de AFIP. Todavía está activo. Si ustedes van a esta URL en el navegador, les va a aparecer esto, que como ven es un choclo de XML con toda la información que expone este web service de AFIP. En este caso es para obtener stock de depósitos fiscales y, bueno, contiene variadas operaciones. Ustedes pueden consultarlo con esto, poniendo al final el signo de pregunta WSDL para que les muestre el XML crudo, o sin eso, terminando con el ASMX, se nos muestra como una vista un poco más bonita, digamos. Donde ustedes, bueno, tienen las operaciones que pueden hacer en ese web service y si hacen clic en alguna, les voy a mostrar cómo está definido. De esta forma, o bueno, de la más
común y cruda de esta. Esto, la SMX, si mal no recuerdo, te los pone cuando vos tenés implementado el web service en .NET. Te crea una ASMX y puedes verlo así, de esta forma un poco más linda. Si no, por ejemplo, en Java o en otros lenguajes, seguramente solo tengas acceso al WSDL y que te lo muestre como el XML común y corriente. Bien. Con esto, después vamos a ver que cuando ustedes quieran armar un cliente, con este archivito ya lo tienen bastante automatizado hasta la implementación. Pero bueno, igual después se la subo a la presentación, pero les dejo ahí el link para que lo vean después si quieren en más detalle. Y bueno, como vimos recién, es dependiendo de cuántas operaciones y tipos de datos defina el servicio web, va a ser más o menos corto el WSDL. Por ejemplo, acá yo tengo otro de ejemplo. Este es de un Hello World. Bastante simple, solamente expone un servicio que es hello, el request, que vos le mandás el nombre, y el response, que te responde un mensaje. Pero como ven, para algo tan simple como es un servicio que te responde un hola con el nombre que vos le mandaste, el WSDL ya vemos que es bastante grande por ser solamente dos cosas. Por eso les había puesto yo de que es simple, entre comillas, este protocolo. Bien, este WSDL también está estructurado en varias partes y vamos a ver cada una de ellas. La primera, bueno, es cómo abre la definición. Se abre con esto, con WSDL, definitions. Y bueno, esto vendría a ser el equivalente de lo que es el nodo root de un XML. Todo lo que esté acá adentro es, bueno, parte del WSDL. Después tenemos el types. Acá se especifican los tipos de datos. Pueden ser tipos de datos comunes, los de siempre, strings, enteros, booleanos, los datos primitivos, digamos. Y bueno, después tenés datos complejos, que son ya estructuras, o podemos hacer una equivalencia con clases, programación orientada a objetos, donde, bueno, vos definís una estructura y qué atributos va a tener esa estructura. Y bueno, después esa estructura la expones como un tipo y listo. Bueno, otra sección que tiene el WSL es el message. Acá definís el nombre que tiene cada operación de request response. En el ejemplo acá, bueno, define operaciones de registrar stock, in, out, el dummy, in, out, qué va a responder eso y qué parámetros tiene. Otra sección más es el port type, que acá describe las operaciones disponibles y los mensajes involucrados en cada una. Bueno, tenemos operaciones como el registrar stock. Podés agregarle una descripción con el documentation. El registrar stock, bueno, que recibe de input un registrar stock swap in y te va a devolver un registrar stock swap out. Bueno, lo mismo el dummy con el swap in, swap out, o lo que reciba, ¿no? Según el servicio, puede recibir parámetros o no, y también puede devolverlos o no.
no es obligatorio. Bueno, este es el binding. Acá define el estilo de cada operación. Puede ser de RPC, para hacer llamados RPC o document, que, bueno, envías solamente los requests simples XML. ¿Y qué codificación tienen esos mensajes? Literal o encoded. Ahora vamos a ver las diferencias. En el caso de AFIP siempre define el estilo document y el uso literal. Bueno, si tenemos servicios definidos como RPC, supone que la invocación del web service se ejecuta como si fuera un método de una aplicación. El XML se arma de tal forma que contiene una etiqueta con el nombre del método, bueno, las etiquetas hijas, que son los parámetros del método, y en el orden en el que deben ir. Tiene que ser exactamente el mismo orden como están definidas. Bueno, acá hay un ejemplo simple de un servicio para multiplicar dos números, donde, bueno, el primer parámetro que vos tenés que enviar cuando construís el request tiene que ser exactamente igual en el mismo orden en que está definido. No podrías mandar el A segundo y el B primero. Eso en estilo RPC. Después, si es en document, sí puedes variar el orden. Bueno, en document el XML se arma de acuerdo a un esquema XML y permite más libertad en el tipo de datos y el orden de los mismos. Y bueno, como les mencioné, el web service de AFIP, de ejemplo que estamos usando, es de estilo document y con codificación literal. Bueno, la codificación literal te indica que el contenido del body, del swap, está definido por el esquema XML y los datos se envían como están, con el formato en el que están definidos ahí. Y el encoding no sigue un estándar XML. Los datos se codifican a un formato que no es legible por un humano. Y este tipo no se recomienda por temas de compatibilidad, interoperabilidad. Como es un poco más, digamos, anárquico, puedes enviar lo que sea o como quieras. Eso no te garantiza que del otro lado va a poder entender la codificación que vos le pusiste acá, si lo hiciste en encoded. Si lo hiciste en literal, sí, porque vos seguís el esquema que está definido. Bien, hasta acá alguna consulta, alguna duda que tengan. No, por mi lado, Marcos. Bien, seguimos con las secciones del WSDL. Tenemos acá la que es la sección de service. Bueno, acá en esta sección se especifica lo que es el endpoint del web service y dónde se puede consultar el WSDL. Bueno, esto es importante para que los consumidores o clientes de los servicios puedan generar la estructura de sus invocaciones. Bueno, como ven acá, tenemos el address, el location, que mostré recién, que termina en ACMX. Y si querés ver el WSDL, le tendrías que agregar lo que es el endpoint, signo de pregunta, WSDL. Y ahí ya te muestra el XML crudo. Bien, como ejemplos, yo tenía
unos de años anteriores, pero como ya quedó bastante viejos las versiones de Java y además como pedíamos hacer la parte del servidor ya la saqué, pero en esta página está bastante buena. Learnwebservice.com. Ahí ustedes tienen ejemplos de swap de un servidor que es el que mostré recién, que expone dos servicios, el Hello y Temp Converter, que te convierte de Celsius a Fahrenheit y viceversa. Expone esos métodos. Y bueno, acá tiene un endpoint, una dirección donde vos podés consultar el WSDL, pero no funciona. No funciona, pero está como caído. Igualmente, se lo pueden bajar y correr con Docker. Acá les pone el comando para correrlo con Docker. Te abrís una consola, pegas el comando y ya te levanta el swap server. Y bueno, después, como vemos acá, lo tengo en el localhost 8080 /service, todo lo mismo que acá, que el que te da de ejemplo, solo que le pones localhost 8080 y listo. Ya puedes consultar los WSDL, los dos que tienes, y a partir de esto hacer pruebas y crear clientes. Tiene los dos repositorios de GitHub, tanto para el cliente como para la parte de cliente, en varios lenguajes lo tiene ejemplificado. Tiene la colección de Postman también, la de Swapui, y bueno, un cliente en JavaScript puro, en Spring, en Ruby, en Python, un montón de ejemplos en varios lenguajes. Y la parte de servidor la tienen hecha con Spring Boot. Esto va más a título informativo. Tenés varias formas en Spring Boot de implementar un servidor swap. La más fácil creo que es esta, con anotaciones, donde vos tenés clases definidas de request response y con las anotaciones le vas diciendo, bueno, que estos son elementos XML, qué nombre va a tener, si es requerido, etc. Lo mismo con los response. Y bueno, también puedes definir ya el web service propiamente dicho, bueno, todo con anotaciones. Bien, está de una forma fácil en Java. Después en otros lenguajes es aún más fácil, dependiendo de las librerías, ¿no?, que uses. Pero hoy por hoy construir un web service swap se abstrajo bastante y es más sencillo. Como acá no tenemos WSDL, pero esto cuando levanta, todo por atrás ya te construye las definiciones del servicio para que se puedan consultar. Y bueno, acá en esta página también pueden ver el código fuente de cada cliente. Y como vemos acá, es bastante sencillo. Por ejemplo, Node, que con la librería swap, le decís que lo vas a implementar con este WSDL y listo. Ya te crea el cliente con los métodos y los request y response necesarios. Bien, acá hace el say hello que está definido acá. El say hello, y que responde con un mensaje. Una vez que responda, bueno, resuelve un message y listo. Ya está, es bastante simple armar un cliente swap hoy por hoy. Bueno, tiene otras formas, por ejemplo, como lo harías con Curl desde la consola.
Y acá sí tenés que mandar el XML todo completo. Y bueno, con Java Spring Web Service también. Varios lenguajes tienen. Con Python también depende de la librería. Acá usan con zip, también estaba Spine, creo que se llama, para Web Service. Y generalmente lo que van a tener que hacer es esto, importarse el WSDL y crear el cliente con eso. Y nada más. Ya después todo por atrás te lo crea. Por ejemplo, en C Sharp, con el Visual Studio, vos también tiene como un wizard para configurarlo y le pasas la URL del WSDL y ya te crea solo todo lo necesario para que lo puedas usar como, como servicios y los objetos que expone. Bien, a ellos les dejé todo el GitHub, la página y bueno, GitHub del cliente y el servidor para que lo vean. Después, si lo queremos testear, se puede hacer con Postman. Ahora se usa Postman para todo, digamos. Antes, lo que era Swap, se utilizaba exclusivamente una herramienta que se llama Swap UI, que todavía sigue activa, pero Swap ya Postman ya como que la desplazó en uso. Pero básicamente es parecido. Con Postman ustedes tienen que ir al file, import, les va a mostrar acá, hacer import, y acá ustedes pegan la URL del WSDL y les va a aparecer esta pantallita de cómo querés importarlo. Si eligen la primera ya es suficiente. Les va a crear una colección con todos los servicios que expone y todas las estructuras. Si ustedes hacen doble clic en uno, por ejemplo acá, en registrar stock, y vas a body, ya te genera todo solo, el Postman, todo el XML solo, y tendrías que completar solamente los datos. Después le das a send y te da el response. Por ejemplo acá. El dummy funciona sin autenticación ni nada y es para probar el web service de AFIP. Le das a send y bueno, te responde app server ok, db server ok, observer ok. Ya también, para probarlo es bastante simple, importás el WSDL y listo. Te olvidas, ya te genera todos los requests y response, los templates por sí solo. Bien, bueno, y tenés acá en la URL, vos le podés, se la podés cambiar, por ejemplo, este es el ambiente de homologación, o que sería tipo de test de AFIP, pero si tuvieras otros, en tu proyecto, por ejemplo, tuvieras otros ambientes, por ejemplo, de dev o de prod, te lo cambias acá y listo. Apuntás con la misma estructura, pero a otro ambiente, según donde quieras probar. Y bueno, en Postman, en la parte de body ya tienen el request armado, el template, y nada, cambian los valores y ya está. Y bueno, si hacen doble clic acá en response, les muestra cómo vendría a ser el response de los diferentes servicios. Y bueno, este es el ejemplo que mostré recién del dummy.
Y ahí finaliza lo que es swap, lo que es la parte de swap. Y después el de ejemplo que les pasé, también. Yo acá importé solamente el de convertir temperaturas. También lo puede probar, por ejemplo, un Celsius, 12 grados Celsius, o vamos a ponerle otro, 15. Le das a Zen y, bueno, te responde que es 59 grados Fahrenheit. Después haces la inversa, el de Fahrenheit a Celsius. Bueno, ahí 56 son 13,33. ¿No? Después si no le mando nada, ven que me responde con un error. Este es el error por defecto que te manda a swap si, por ejemplo, mandaste el dato requerido. O vos lo puedes capturar en tu servicio y mandar una estructura diferente. Eso depende de cómo esté implementado. Bueno, hasta acá alguna duda, alguna consulta. En Swap solo puedes usar XML, no puedes mandar JSON. Ese es de lo más antiguo, digamos, Swap. Se implementó con XML y ahí murió en XML. En sí no hay ventajas en usar Swap. Hoy por hoy, como ven, uno de los problemas también que tiene es que para cosas muy simples le tenés que mandar todo este choclo. Usa una estructura muy grande para algo más sencillo, cosa que JSON no hace. Por eso JSON se empezó a implementar mucho más. Exactamente. Consumís más red, envías más información para algo que solo podrías mandar en un JSON, esto y listo. La temperatura que querés convertir y ya está. Acá con Swap debes que mandar todo el XML. Aunque sea algo simple como enviar un solo atributo, ya ves que tienes mucho overhead. Y en la respuesta también, lo mismo. Por más que la respuesta sea solamente los grados convertidos, te va a enviar todo esto. Y además también de la dificultad de implementación. Acá porque tenemos un WSDL, pero a mí me tocó lidiar con Web Service Swap que no tenían WSDL, estaban implementados a mano todos los servicios y tenías que ir al código fuente a ver cómo está definido el servicio, qué parámetros recibía cada método, si eran obligatorios o no. Tenías que ir todo al código fuente y verlo. Y bueno, después otra dificultad de eso era que si los clientes que querían consumir los servicios te pedían las definiciones, vos tenías que ir al código y armártelo todo a mano. Como no tenía expuesto ningún WSDL, era un poco más problemático. Pero bueno, es algo que quizás se lo tengan que enfrentar en la vida profesional, porque hay servicios como vimos el de AFIP, servicios viejos que están expuestos con SOAP. No hay otros. Quedaron ahí, no hay presupuesto, no quieren dedicar tiempo a eso para, digamos, pasarlo a REST, por ejemplo, y nada, te tenés que fumar que crear un cliente SOAP y consumirlo como SOAP. Te puede pasar eso.
A mí en este caso, este es un proyecto que tuve que tocar en 2018, 2019, donde AFIP a la empresa le pedía que envíe información de su stock. Era de una empresa de agro que tenían los depósitos con los granos, semillas y demás, y AFIP le pedía que informe todo eso, todo el stock que tenía. Y bueno, tuve que crearme el cliente, también ver todo el tema de autenticación con AFIP, que va por XML también. Vos tenés que generar un token de autenticación que se pide por XML también. Y otra cosa que tiene AFIP es que ese token lo tenés que utilizar hasta que expire. O sea, en algún lado lo tenés que guardar, porque si vos envías el request de nuevo para generar un token nuevo y tenés un activo, te patea. Dices, no, vos ya tenés un token activo y tenés que usar ese. Es otra de las dificultades que tiene. Pero bueno, son anécdotas. Claro, en JWT vos podrías crearte un token nuevo, aunque ya te haya, o todavía esté activo el que creaste antes. En el caso de AFIP, no. Generas un token, tiene una expiración creo que de 24 horas, y te tenés que persistir ese token en una base, por ejemplo, para volver a utilizarlo, porque si vos querés generar uno nuevo y tenés un token activo todavía, no te deja. Bien, y como ejemplo también laboral, esta es una arquitectura de uno de los sistemas donde yo trabajé, donde tenían dos versiones del sistema. La antigua, que manejaba un servidor SOAP, y la versión más reciente que tenían ya hacían todo por REST. Pero habían clientes de la empresa que todavía tenían la versión vieja del sistema, no les interesaba pasarse o comprar la versión nueva, y seguían usando la vieja. Entonces, para temas de compatibilidad, los sistemas que usaban la versión vieja, que se comunicaban por SWAP, seguía el servidor SWAP ahí, pero se modificó el servidor SWAP para que las respuestas que vaya a buscar se hicieran a través del nuevo sistema que estaba en REST. Entonces acá, bueno, les enviaba el XML, acá el servidor SWAP convertía el XML a JSON y enviaba ese request al servidor REST, y nada, se traía la información, y después lo mismo lo inverso. Respondía en JSON, y acá el servidor SWAP convertía ese JSON a XML y se lo devolvía a los clientes que usaban todavía el SWAP. Y bueno, después tenían los clientes nuevos que ya con REST, nada, hacían los requests en JSON, recibían en JSON y no había problema ahí. Pero bueno, tenía ese truquito de que vos mandabas XML y acá lo convertía a JSON e invocaba al REST por atrás. En la vieja arquitectura, bueno, cuando no existía el REST todavía, hacía el camino típico, ¿no? El XML, el swap, consultaba la base, devolvía y nada, no pasaba nada. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta con esto? Y Julián, no sé si quieres agregar algo. Sí, la mayoría de los servicios que estaban en SOAP, o sea, son muy poquitos los que deben quedar hoy en día.
algunos por ahí están en la etapa de cambiarlo a REST, que si les toca eso van a tener que saber usar las dos tecnologías. Si no, bueno, creo que no sé si alguien aparte de AFIP lo sigue usando. Sí, puede ser. El año pasado, un amigo me contactó porque en el trabajo ellos trabajaban también con un cliente, pero de España. Y el sistema que tenía el gobierno ahí de España para registrar patentes y licencias de conducir y todo eso, lo tenían en SOAP. Y como él no tenía ni idea de SOAP, me consultó a mí, bueno, y ahí le expliqué más o menos cómo funcionaba y pude hacer el desarrollo con eso. Pero sí, lo que es cosas gubernamentales, seguramente tengan algunas cosas viejas que están en SOAP y no las migraron. Sí, Carlos. Por ejemplo, donde yo trabajo, que es una aseguradora, todavía utilizan swap. Hoy en día todavía usan. Recién ahora lo están migrando a REST, pero todavía utilizan XML, todo para mensajería. Utilizan esto. Sí, sí, sí. Con cosas viejas puede ser que les toque lidiar con swap, posiblemente. Pero ahí, como también mencionó Julián, la tendencia, bueno, es migrar las cosas ya a REST. Pero en el medio de las migraciones todavía convive el swap. Pero lo que sí, seguramente, quizás nunca ya tengan que ustedes implementar un servidor swap, solamente consumir los servicios. O puede ser que estén dando mantenimiento a servicios viejos y ahí sí, capaz que toquen algo del servidor swap. Eso puede ser también. Pero cosas nuevas, desarrollos nuevos de web service, creo que nadie en su sano juicio haría un web service nuevo usando SOAP. Bien. Bueno, si no hay más dudas con esto, pasamos al siguiente tema. Que es GraphQL. Bien. Esto lo agregamos este año. 2 años anteriores no vimos este tema, pero me pareció más interesante agregar esto que darle tanta bola a lo que es SOAP, servidor de SOAP. Bien, con GraphQL ya tenemos algo un poco más moderno también. Había surgido como alternativa a REST. En su momento se habló de que iba a reemplazar a REST, pero REST continúa como vigente y siendo el rey, digamos. Bien, ¿qué es GraphQL? Es un lenguaje de consulta de código abierto para APIs. Su entorno de ejecución es del lado del servidor y usa un esquema fuertemente tipado para definir lo que son entidades y relaciones. Bueno, como ven acá, es usado por empresas reconocidas como Airbnb, Amazon, PayPal, IBM, Meta. Si ustedes van al link ese, bueno, van a poder ver en un poco más de detalles todos los más importantes que usan GraphQL. Bien, tiene, bueno, su página oficial con, bueno, documentación y demás.
Fue creado en 2012 por Facebook, que lo liberó en 2015. Y bueno, desde 2019 es mantenido por la GraphQL Foundation bajo la Linux Foundation. Tiene lenguajes soportados, como vemos, los más populares, otros no tanto, pero tiene soporte para gran variedad de lenguajes. Entre los más comunes que usamos acá en la universidad, bueno, JavaScript, PHP, Java, C#, Python. Los más comunes lo pueden implementar, incluso tienen C++. En Erlang, diversidad de lenguajes. Y, como vamos a ver después, en lugar de WSL como teníamos en Swap, tenemos los esquemas en GraphQL donde, bueno, se definen los tipos de datos, métodos y todo lo que deba contener un web service. Bien, 5 pilares de GraphQL. Tenemos que está centrado en el producto. Está diseñado especialmente para lo que es el frontend. Es jerárquico. Las consultas de GraphQL reflejan lo que es la estructura de la UI. Bueno, lo que he mencionado, tipificación fuerte, tiene validación y resultados predecibles. La respuesta es definida por el cliente. El cliente solo va a pedir lo necesario. Ahora lo vamos a ver bien en detalle, pero es una de las grandes ventajas de GraphQL, de poder pedir la respuesta, atributos específicos y nada más. Bueno, tiene autodocumentación. El esquema expone tipos y capacidades. Ya con eso ya tenés un vistazo de lo que expone tu servicio de GraphQL. Y bueno, los casos de uso, grandes backend con múltiples servicios, aplicaciones móviles, especialmente también por el tema de lo que es transporte de datos y demás, uso de la red, es ideal para lo que es mobile. Apps con frontend complejos, bueno, interfaces con actualizaciones en tiempo real y proyectos con TypeScript o impulsados por IA, también es uno de los casos de uso de GraphQL. Bien. GraphQL define, como vimos, un esquema, que este esquema es de contrato entre el cliente y el servidor. No vamos a tener todas las definiciones de tipos, queries, mutation y subscription. Definir el esquema como, bueno, tenemos los escalares, los simples, los de siempre, string, int, float, boolean. Objetos definidos por nosotros. Bueno, son estructuras, colecciones de campo, por ejemplo, no sé. Persona que tiene ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento, etc. También, bueno, podemos usar listas, tipos no nulos. Los tipos no nulos se identifican con el signo de admiración. Y bueno, las listas con los corchetes, tipo arrays. Bien. Acá en este caso, bueno, sería una lista que contiene usuarios, tipo de datos de usuarios, y cada elemento de esa lista se definió como no nulo. Es decir, bueno, que en esta lista todos los users que tengamos van a ser no null. No pueden haber elementos nulos en esta lista. Y bueno, tipos personalizados definidos por el servidor. En las operaciones que podemos tener el esquema,
Y bueno, tenemos query, lectura de datos. Y mutations, que ahí sí, vamos a poder escribir o modificar datos. Y subscriptions son eventos en tiempo real, a los que nos podemos suscribir y recibir información del servidor en tiempo real. Tipo lo que es WebSockets. Bien, las operaciones de lo que son queries equivalen a lo que serían los gets de REST, donde pedimos información solamente, no vamos a modificar nada de los datos. Serían operaciones de solo lectura. Y bueno, un ejemplo de un query. Bueno, tenemos un tipo user con sus atributos. Y el query, que es un getUser, donde le pasamos un ID, que no le podemos pasar un nulo y nos devuelve un user. Y esto lo usaríamos de esta forma. Bueno, definimos query. El método le pasamos el getUser, por ejemplo, el ID 1. Y de estos atributos le podemos pedir que traiga los 3 o por ahí solo nos interesa que nos devuelva el nombre o el email. También podríamos mandar solo email acá y listo. El servidor nos va a responder el email nomás para este usuario con ID 1. Bueno, después tenemos las mutations. Estos sí ya son para operaciones de modificación. Equivale a los post, put, patch, delete de REST. Se usa para crear, actualizar o eliminar datos. El típico ABM. Y bueno, como ejemplo tenemos un type mutation, donde acá, bueno, es para crear un usuario y le vamos a pasar el nombre y el email, que también, como vemos acá con el signo de admiración, le decimos que estos parámetros no pueden ser nulos. Y lo que hace este método nos va a devolver un usuario. Bueno, el uso también. Mutation, el nombre, create user, y le pasamos el nombre y el email, el valor de los dos. Por ejemplo, en este caso Ana, y bueno, ana@example.com. Y le pedimos que cuando invoquemos este método de crear usuario, nos devuelva el ID y el nombre solamente. Sí, Consulta, o sea, para lo que sería los ABM es create, update y delete, ¿se utilizarían así de esta forma? ¿La estructura? esto vos le pones el nombre que quieras. O sea, sí o sí tengo que usar lo que es mutation y de ahí le genera el nombre que yo Claro, quiera. sí, sí. Ok. Sí, las mutaciones para eso, para ABM. Después, si querés hacer consulta, no deberías usar mutation, deberías usar query. Ok, se entiende. Acá en GraphQL están como, separados y definidos así las operaciones. Una para query y después las otras para modificaciones o creación o eliminación, que son los mutations. Y ahí, bueno, de la palabra mutation de mutar, ¿no? Y bueno, como tercera operación tenemos los subscriptions. Bueno, acá te permite al cliente recibir actualizaciones automáticamente desde el servidor cuando ocurre un cambio en los datos. Bueno, los usos son notificaciones, chat en tiempo real, dashboard que se actualizan solo, etc. Todo lo que queramos recibir actualizaciones en tiempo real lo podemos hacer con las subscriptions.
Bien, funcionan por WebSockets o protocolos que mantengan conexión abierta entre cliente y servidor. Esto en los WebSockets está bueno porque si no, lo que tendrías que hacer es tener como una llamada Ajax que vos la vayas llamando cada cierto tiempo y recibir actualizaciones. Con WebSocket ya mantenés una conexión abierta y listo. Es un poco más simple y más en tiempo real, digamos. Bien, un ejemplo. Definís el type subscription, en este caso de New Post Publish. Y en el cliente lo usás, bueno, con subscription y te suscribís a esto, el New Post Publish. Cuando se postea algo nuevo, automáticamente, bueno, lo va a recibir el cliente y acá del post que se publicó le pedimos que solamente nos devuelva el título y el autor. Si tuviera más atributos, no es necesario que especifiquemos todo, solamente lo que nos interesa obtener de esa nueva publicación. Bueno, en cuanto a arquitecturas, tenemos 3 formas. La primera que vamos a ver es esta. Es un servidor GraphQL con base de datos conectadas. Donde, bueno, tenemos acá los clientes y acá el servidor GraphQL que obtiene los datos de una base de datos. Bien. Se hace una consulta desde el cliente con un post. GraphQL resuelve esa consulta con los datos que obtiene de la base y devuelve los datos que le solicitaron. Bien, es ideal para nuevos proyectos y tiene como ventaja su simplicidad y el control total sobre los datos y las consultas. Y bueno, acá el flujo que seguiría, ¿no? El cliente envía la query, se procesa la petición del servidor mediante la consulta de base de datos y devuelve la respuesta en formato estándar de GraphQL hacia el cliente. Después, lo podemos integrar con sistemas existentes. En este caso, bueno, tenemos la parte cliente que hace una query al servidor de GraphQL y el GraphQL no tiene su base de datos, sino que obtiene los datos de otros sistemas. Por ejemplo, acá el Legacy System podríamos poner como ejemplo que es un swap que lo invoca el servidor de GraphQL y este swap, bueno, puede consultarlo no sé, del sistema de archivos o de una base de datos, de alguna fuente de datos, devuelve la respuesta y después, bueno, GraphQL convierte esa respuesta a lo que le solicitó el cliente. También podría ser que, además de un swap, se comunica con un microservicio, poner un gRPC, también que tiene su fuente de datos y devuelve la respuesta y se transforma y esa respuesta le llega al cliente en el formato GraphQL. O también, bueno, puede tener como consulta una REST API con lo mismo, ¿no? Y esto le devolverá un JSON acá y esto lo transforma y le devuelve los datos que le solicitó el cliente. Es una forma parecida a la que les mostré recién del ejemplo de swap con el sistema viejo y el nuevo. Donde, bueno, el servidor swap ya actuaba como un intermediario donde le consultaba a la REST API al final. Bueno, usado por empresas con infraestructura agregada, con múltiples APIs, podemos toparnos con sistemas donde esto sea solo un intermediario, donde estemos nosotros y todos los datos los tengamos que obtener de otros sistemas o servicios, podríamos caer en un proyecto así.
Ventajas es que abstraemos la complejidad de acá para el cliente. Para el cliente hay un GraphQL server, se comunica mediante la query de GraphQL y chao. Se despreocupa de lo que hay por atrás. Y bueno, podemos tener un enfoque híbrido, una mezcla de los dos anteriores, donde tenemos la parte cliente que hace el query, tenemos un GraphQL que puede consultar una base de datos para algunas consultas, o quizás otras consultas no tiene los datos acá y tiene que ir a consultarlos al SOAP, al gRPC o al REST. Bien. Ventaja de esto es que tiene flexibilidad para proyectos que necesitan datos propios o de terceros. Acá también, bueno, podríamos decir que por ahí resuelve una consulta que necesitamos consultar a FIP para obtener algunos datos. Bueno, esos datos no los tenemos en nuestra base, pero sí los tiene FIP y los consultamos ahí. O quizás consulta otros datos que sí tenemos nosotros y no hace falta llamar a otros. Bien, hasta acá, ¿cómo venimos? Genial. Bueno, como ven, a mí me gusta mostrar así diferentes tipos de arquitectura porque a veces cuando estás estudiando y no tenés la experiencia laboral, por ahí pensás que es solo esta parte, en lo que es web service, un cliente, un servidor y una base de datos y ya está. Pero en la vida real seguramente te vas a tener que interactuar con otros sistemas de otras empresas y no es tan simple como cliente, servidor y nada más. Hay otras cosas en el medio que son parte del flujo de datos también. Bueno, como ventajas de GraphQL podemos nombrar estas. La eficiencia en la obtención de datos. Se reduce la cantidad de datos transferidos. Como habíamos dicho, lo controla el cliente qué datos quiere recibir. No hace falta que reciba toda una entidad. Por ahí sí tiene muchos campos esa entidad. Y yo quiero solamente el ID. Y pido el ID y nada más. Bueno, menos peticiones de red. Hay veces también me tocó trabajar con microservicios donde tenía que llamar a un servicio que me devolvía el ID y con ese ID llamar a otro servicio que me devolvía otros datos de esa entidad. Ahí, bueno, podía tener N peticiones para llegar a obtener los datos que quería, pero con GraphQL se podría hacer todo de uno. Desarrollo frontend más rápido. Los desarrolladores obtienen exactamente los datos que necesitan en una sola query. APIs más estables. Si tenemos cambios de backend, no van a romper las consultas existentes. Por ejemplo, tenemos la estructura de usuario que vimos recién, definidas en un principio con 3 atributos y después, a medida que evoluciona el sistema, capaz se agregan más atributos, no afecta a los clientes que ya habían tenido o desarrollado algo con la estructura inicial de ese usuario. Bueno, mejor documentación. El esquema es la documentación viva y precisa de la API. Soporte para la evolución de la API. Se pueden añadir nuevos campos sin afectar las consultas antiguas.
Y bueno, como ejemplo acá tenemos lo que preparó Julián de un servidor GraphQL con un front de React. Ahí si lo querés mostrar, Juli. Dale. Acá tengo el servidor, que este está hecho en Nest. Bueno, lo que tengo acá son las entidades para conectarme a la base de datos, que también, aparte de tener la entity para la conexión, también tengo esto que es para que me genere el esquema, que el esquema es este, que yo lo que hice fue generar el código con las anotaciones y después cuando lo compilás te genera solo el esquema. Por eso dice acá que se genera automáticamente. Tenemos lo que vamos a hacer. Acá tenemos el update, tengo usuarios y perfiles, tengo el update, la creación, las mutation, que son los métodos que voy a exponer, y las queries, y acá los tipos, usuario y perfil. Bueno, aparte de las entities, tengo acá en los módulos un resolver, que es como el controller que se usa en REST. Acá tengo todos los métodos. Acá el query de buscar todos, buscar uno. Que bueno, que acá yo, como dijo Marcos, solo tengo que pedir los datos que me interesan. No hace falta que pida el objeto entero. Y después los mutation para crear el perfil, el update y el eliminar. Lo mismo para usuario. Después tengo los service, que levanto un repositorio. Esto está en PostgreSQL. Bueno, y acá tengo los módulos, y en la app tengo la configuración para conectarme a la base de datos. Y en este resolver, solamente acá tengo este fue el primero que hice, que es un Hello World. Bueno, y en el main tengo la configuración de cores, porque si no, no te deja conectarte, y los métodos que voy a enviar, y bueno, el puerto en el que levanto el servidor. Ahí levantó, y esto está en el 3000. Esto levanta en un barra GraphQL, que ese es el URL que usamos después desde el frontend para consultar, y te viene con esta interfaz así de consulta por defecto. Por ejemplo, yo acá tengo un query que ya me quedó de lo que había consultado. ¿Ves? Yo acá le paso el ID, y en este caso quiero que me devuelva el ID, el username, si está activo, bueno, del perfil, el nombre, el mail y el trabajo. Acá si yo le borro el ID, me sigue devolviendo la información, pero sin el ID. O sea, yo puedo quitar campos y pedir solamente lo que necesito, y no necesito hacer un nuevo método desde el back para un nuevo endpoint como se hace en REST. Esa es la gran ventaja que tiene GraphQL. Claro, como bien dijo Marcos, está pensado para el desarrollador del frontend, que solamente va a pedir y armar las queries para los datos que quiere. Y después acá tengo el frontend hecho en React. Bueno, uso Apollo Client para conectarme al servidor. Acá le paso la URL. Después tengo las mutations y las queries. Las mutations, lo que le paso es este esquema,
que tiene que ser el mismo que el servidor. Acá ponemos todo, pero después en lo que son las queries no hace falta consultar todo. Por ejemplo, acá yo tengo 2 queries que voy a enviar. Una que es para obtener el perfil con estos datos y una que es para obtener todos los datos del perfil. O sea, lo que sí tengo que armar en el frontend son las distintas queries que yo voy a hacer. Si yo quiero una nueva query que solamente me dé el first name y el last name, la puedo armar acá también y la uso desde mi vista. No tengo que modificar nada en el servidor. Esto también... Tengo acá la vista, estos son los usuarios y esta es la consulta de los datos mínimos y después esta es la consulta de todos los datos del usuario, igual que para los perfiles. Tengo la vista con pocos datos y acá con el mutation para editar. Y después tengo la segunda query que es con más cantidad de datos y también tiene acá el mutation de editar. Y el usuario tiene acá para crear usuario, que es un formulario que cuando se genera un usuario también tiene que cargar los datos del perfil. ¿Alguna duda con esto? No, bastante claro para mí. Igual el código lo tienen ahí para que lo chequeen y lo miren. El tema de React sí está dividido todo en los módulos que voy usando en las vistas. Son todos los distintos componentes que fui añadiendo. Bueno, esta es la parte, por ahí la parte más interesante es la parte de GraphQL, que son las mutations, cómo se arma esto y los queries. Bueno, después estos formularios y cosas no son más de React que de GraphQL. Bueno, con eso ya terminaríamos lo que es los dos temas de hoy, de SWAP y de GraphQL. No sé si hay alguna otra duda, si no ya nos despedimos. Una corta de mi parte nomás. Es con respecto al trabajo. ¿Vamos a implementar SWAP al final? ¿O no se sabe todavía? SWAP tengo pensado solamente que haga un cliente, no un servidor. Ok. Y es lo mismo que antes. Tengo que usar REST, SWAP y GraphQL para cada implementación. O sea, No, les voy a pedir específicamente para una funcionalidad de SOA, para otra REST y para otra GraphQL. ok, buenísimo. Ramiro. Profe, yo tengo una duda más que nada sobre la entrega del trabajo de RPC, que es para este sábado, creo, el 20. ¿Tenemos que llegar a hacerlo completo? ¿Se evalúa todas las partes del trabajo? ¿Se evalúa todo junto al final? Quería saber cómo sería ese tema. Y si les faltan funcionalidades, igual se entrega. Y ahí en el template del documento tienen un apartado que dice lo que resta implementar. Bien. Después sí, la evaluación final de lo que es el TP se hace ya en las instancias de evaluación de defensa del TP, ya todo integral, digamos. Ok. Si quedan cosas por ahí que no terminamos de pulir, las podemos seguir haciendo más adelante. Claro, sí, quedarán pendientes para la segunda entrega y después para la tercera, lo que les quede pendiente. Ok. Sí, porque también nos pasó que quedamos 3 al final, éramos 4 y hay uno que desapareció. Así que, nada, estamos viendo de llegar, creo que llegamos bien, pero por ahí quedan algunas cosas por pulir. Está bien.
a lo que llegue, digamos. Sí. No hace falta que esté todo y todo perfecto. Se marcan hitos de entregas para que vayan cumpliendo con los desarrollos. Buenísimo, buenísimo, gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda del TP o de esto? Bueno, si ya no hay más dudas, nos vemos. A ver cuándo era. Dentro de 2 semanas, ¿no? Sí. El 8 ya sería con nosotros de nuevo. Listo. Nos vemos. Hasta luego.